Hoy 7 de agosto celebramos en la Argentina a un santo bastante famoso, popular, conocido, llamado San Cayetano. San Cayetano es un santo italiano de la segunda mitad del siglo XV y primera mitad del siglo XVI. Nació en el norte de Italia, en la ciudad de Vicenza, cerca de Venecia. Allí nació en el año 1480. La familia de este santo era una familia muy bien posicionada, una familia noble. El padre era militar y murió en una batalla cuando San Cayetano era muy chiquito, con lo cual quedó huérfano de padre de pequeño, y fue la madre quien lo educó, quien lo crió. La madre era muy cristiana, con lo cual supo transmitirle el Evangelio, los valores de la fe, el amor de Dios y el amor a Dios. Fue creciendo San Cayetano y de su pueblo, de Vicenza, se trasladó a una ciudad muy cercana a estudiar en la universidad, la ciudad de Padua, o Padova en italiano. Allí hay una famosa universidad, histórica universidad, y San Cayetano estudió y se graduó con 2 doctorados, doctor en Derecho y doctor en Teología. Terminó los estudios en la universidad. San Cayetano fue a Roma a prestar servicio, a trabajar junto al Papa de aquella época llamado Julio II. Trabajó ahí en el Vaticano, ¿no? En la Santa Sede, muy cerca del Sumo Pontífice. Y luego se ordenó sacerdote, quiso ser sacerdote. A los 33 años de edad se ordenó sacerdote. Ya como sacerdote, este santo se asoció a una asociación llamada la Asociación del Divino Amor, que tenía como finalidad fomentar la piedad, la vida espiritual en los miembros de la asociación, o sea que los socios o los miembros llevasen una vida más profunda, más cristiana, más fervorosa, y también con un apostolado muy concreto. Los socios de esta asociación debían atender a los pobres y a los enfermos. San Cayetano siempre tuvo una especial inclinación hacia los pobres y enfermos. Por eso se lo asocia con su ayuda a los pobres, consiguiendo pan para los pobres y en consecuencia también trabajo, que es aquel medio por el cual obtenemos el pan nuestro de cada día, ¿no? También San Cayetano fundó, ya como sacerdote, un grupo de personas, digamos una asociación llamada la Asociación de los Montes de Piedad, o Montes Píos, también se lo conoce, que tenían como objetivo ayudar a las personas de bajos recursos, dándoles plata, prestando dinero a intereses bajísimos. Una ayuda concreta, puntual, para las personas con bajos recursos, ¿no? Prestar dinero a cambio de intereses muy bajos en la devolución. San Cayetano, también con esta idea de fomentar la vida espiritual entre el clero, en los sacerdotes, mejorar la vida espiritual
del clero de la época, porque recordemos que ese fue un siglo bastante difícil para la Iglesia, siglo XVI. Buena parte del clero había caído en el materialismo, en la relajación, muchos sacerdotes mundanos o mundanizados, pensando mucho en lo material, ¿no? No todos, obviamente, pero había una parte importante del clero en esta situación espiritual decadente. Bueno, no por nada surge en esa época Martín Lutero, ¿se acuerdan? Que es el fundador de los evangélicos, o de la iglesia evangélica o evangelista. En algo tenía razón Lutero, más allá de que luego exageró y buscó solucionar el problema con una solución falsa, equivocada. Pero algo de verdad había en sus palabras, algo de razón tenía cuando él dijo que en la iglesia, sobre todo entre los ministros de la iglesia, sacerdotes, obispos, cardenales, había mucha relajación espiritual, una vida light o cómoda, ¿no? Una vida mundana. Entonces Martín Lutero dijo, no, esto no puede ser, acá Jesús no está, esta es una falsa iglesia, y entonces la verdadera iglesia es la que fundo yo. Bueno, en eso se equivocó, ¿no es cierto? Porque no podía ser tan soberbio en pensar que la iglesia de Cristo, la auténtica, era la fundada por él. Ahora, si bien se equivocó en esto de criticar a la iglesia desde afuera, pero bueno, algo de verdad había en sus palabras, repito. San Cayetano vio lo mismo también, vio que había relajación entre los sacerdotes, solo que, a diferencia de Martín Lutero, no optó por el camino de la separación de Roma o de criticar desde afuera, cascotear el rancho desde afuera, sino que prefirió quedarse dentro de la iglesia y reformar la iglesia desde adentro, no yéndose de casa, sino quedándose dentro de casa. Él decía que para reformar la iglesia, para hacerla mejor a la iglesia, lo primero de todo era reformarse uno mismo, que la reforma de la iglesia comienza en la reforma que cada uno hace de la propia vida, o sea, de la propia conversión. No podemos exigir que la iglesia cambie, que los curas cambien, que el obispo cambie, o qué sé yo, digamos, que cambie la iglesia, si no empiezo yo a convertirme, a vivir más profundamente el evangelio, la fe. Porque si no es una contradicción, ¿verdad? Exijo al otro aquello que yo no estoy dispuesto a hacer. No, es una contradicción. Bueno, San Cayetano dijo esto, ¿no? Bueno, la reforma de la iglesia, la mejoría de la iglesia, comienza por cada uno. Cada uno debe reformar su vida, convertirse. Por esa razón es que él también fundó un grupo de sacerdotes llamado los Padres Teatinos, o también conocida como la Congregación de los Clérigos Regulares, cuya misión, cuyo carisma era justamente fomentar la santidad en el clero, fomentar la santidad, el fervor espiritual entre los miembros de esta orden religiosa, los Padres Teatinos. Vivían ellos muy pobremente. San Cayetano era una persona muy desprendida, era un hombre muy desprendido, muy desapegado de las cosas, y de hecho, ¿se acuerdan que dijimos que como era de una familia noble, recursos materiales no le faltaban, al contrario, le sobraban? Lo que hizo fue, cuando se consagró a Dios, buena parte de sus bienes darla
a los pobres, distribuir a los más necesitados. Era una persona muy desprendida. Y estos padres teatinos vivían de la providencia realmente, no cobraban sueldo, no tenían rentas, alquileres de casas o de campos, vivían de la providencia, ¿no? O sea, del trabajo apostólico que hacían. En un momento hay un dato interesante, simpático, de color, dice que tenían hambre porque no había comida, vivían con lo justo, no tenían provisiones, y entonces San Cayetano fue al templo, se acercó al sagrario, golpeó con su mano la puertita del sagrario y le dijo a Jesús: Jesús, te recuerdo que hoy no tenemos nada para comer. Y enseguida cayeron 2 mulas, ahí a la casa, no al convento, 2 mulas llenas de provisiones, y quienes manejaban los animales no quisieron decir de dónde venían o quién había donado esas provisiones. Bueno, ¿ven? Eso se llama la providencia de Dios, la confianza en la divina providencia. Este era un hombre que vivía mucho en esa atmósfera de confianza en la divina providencia. Vivía pobremente y a su vez ayudaba siempre a los más pobres. Aquí en Argentina lo asociamos al pan y al trabajo, justamente como ayudaba siempre a los pobres dándoles el pan. Lo asociamos acá al pan y al trabajo, que es el medio normal, ordinario, por el cual obtenemos nuestro pan de cada día. Por eso es que hoy le pedimos especialmente al Señor, por medio de San Cayetano, para que no nos falte el pan material, el pan de la mesa, y también el pan espiritual, el pan de la misa, el pan de la Eucaristía, el pan de la palabra de Dios, el pan de la fe. Los 2 panes son importantes. Respecto del pan material, lo obtenemos a través del trabajo, y es por eso que le pedimos a San Cayetano interceda por nosotros para que no nos falte el trabajo, para tener siempre trabajo digno, estable. Hay personas que quieren trabajar y no pueden, porque no consiguen trabajo, o no pueden trabajar porque a veces el trabajo que consiguen es un trabajo esclavizante. Trabajar mucho tiempo, muchas horas por muy poca plata. Eso se llama esclavitud, ¿no es cierto?, laboral. Y hay personas que se aprovechan de esa situación, ofrecen trabajo, dada la necesidad, aprovechan, juegan con la necesidad y ofrecen un trabajo esclavizante. O sea, un trabajo que no dignifica, ¿no? Porque el trabajo debe estar en función del hombre y de la familia y de la religión, y no al revés. Personas que quisieran trabajar y no pueden, por ejemplo, porque a veces el propio gobierno no ayuda, porque no crea las condiciones para que haya trabajo, para que haya inversión, para que haya capitales, para que haya una confianza en el sector laboral. A veces también mucha carga impositiva es un obstáculo, ¿no?, para que el comerciante, la empresa, avance y pueda generar trabajo. Y otras veces ocurre al revés, o sea, personas que podrían trabajar y no quieren. ¿Y por qué no quieren? Y por pereza, básicamente. Tienen recursos, tienen salud, tienen las manos, tienen la inteligencia, pero no quieren trabajar. Por espíritu de pereza, por comodidad. Lo cual está mal, ¿no?, porque es un gran pecado la pereza. Con lo cual le pedimos a San Cayetano para que aquellos que quieren trabajar y no puedan, consigan un trabajo digno. Y para que aquellos que
podrían trabajar y no quieren, algún día lo quieran. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Cayetano ruega por nosotros.